Solicitud de moción de censura al ministro de Vivienda. Presidente Abelardo de las Priella, retire al ministro Playero. Un señor impresentable. Porque si no lo hace usted, presidente Abelardo de las Priella, lo va a hacer este Congreso de la República. Uy, uy, qué limpia le pegaron al ministro Beltrán, más conocido como el ministro Playero. En el Congreso radicaron moción de censura en su contra y la idea del pacto histórico es que lo echen de la cartera de vivienda por irse de parranda a Santa Marta en lugar de estar al frente de la crisis por el terremoto que azotó a Colombia. Atentos a la muenda que le dieron. La dignidad y el dolor de las víctimas del terremoto en Colombia se respeta. El pacto histórico, la bancada del pacto histórico en Senado ha radicado solicitud de moción de censura al ministro de Vivienda por los hechos que el país ya conoce. El pacto histórico no va a permitir, como proyecto político, que esté al frente de una cartera fundamental para la recuperación de Colombia en estas horas de crisis, un señor impresentable. Señor Beltrán, no solo se fue de parranda al mar, como ya han dicho aquí varios senadores y el país conoce, sino que además, en medio de que habían 150.000 viviendas afectadas en nuestra región, en nuestras poblaciones, el señor, además, en lugar de dar la cara, como han hecho otras autoridades en otras partes del mundo, y reconocer que se equivocó, sale de manera cobarde a escudarse en su familia y en su paternidad, manchando también así el honor de ese concepto tan importante que es para nuestras sociedades la familia, los hijos. De manera cobarde e indolente con el pueblo, sale a justificarse que estaba de vacaciones para ser padre presente cuando no llevaba ni 8 días de posesionado, ni 8 días de trabajo ha llevado el señor Beltrán, y se va de vacaciones cuando hay un pueblo que hoy sufre los rigores y que ya ni siquiera puede tener vacaciones porque no tiene ni siquiera dónde dormir ni qué comer, y el ministro de Vivienda encargado de la reconstrucción sale con semejante despropósito. Ante eso, el pacto histórico, esta bancada de Senado, vamos a promover de cara al país en este recinto la moción de censura contra ese señor impresentable. Pero además quiero decirle otra cosa al país. ¿Cuál es la actitud del ciudadano norteamericano Abelardo de las Priella, supuesto tigre él, de salir a respaldar de manera también cínica y cruel a este señor ayer en su alocución? Lo hace burlándose del país, de las víctimas, ratificando la cobardía y la indolencia con las víctimas. Ese es el gobierno que quieren impulsar en Colombia, el de los grandes shows, performance, pero el de que no resuelve la crisis que estamos viviendo en los territorios. Por eso nosotros hoy hemos radicado esta moción de censura como pacto histórico de manera unificada. Algunos otros senadores se han sumado y vamos. Concluya, senador. Y vamos a dar ese debate de cara al país. No vamos a dejar que el pueblo sufra la indolencia del señor Beltrán. Yo le recomiendo a ese ministro que mejor renuncie, porque nosotros no vamos a transar con ninguna cosa que no sea que se vaya del cargo, porque no vamos a dejar al pueblo colombiano solo con semejante indolente y semejante cobardía. Muchas gracias, presidente. Presidente Abelardo de las Priella, retire al ministro Playero, al ministro vacacionante ya de su cargo, porque si no lo hace usted, presidente Abelardo de las Priella, lo va a hacer este Congreso de la República a través de una herramienta que se llama la moción de censura. No tiene presentación que en una tragedia como la que está viviendo Colombia hoy, el ministro de Vivienda, una de las carteras más importantes, decida irse de vacaciones, de paseo, de playa, de fiesta, de matrimonio, de lo que se le dé la gana,
mientras la gente está sufriendo, esperando por una ayuda permanente de parte del gobierno nacional. Ministro Beltrán, ¿usted se acabó de enterar de que el trabajo de ministro era 24/7? ¿Qué creyó? ¿Que era solamente el salario de 33 millones de pesos y ya? ¿Que podía irse de vacaciones a los 8 días de empezado su trabajo? Hágame el favor y respete a la gente que paga su salario y el mío. Ministro, usted pudo salir a disculparse, porque no ha sido solamente mi voz la que ha sonado criticando este actuar de su parte, sino también congresistas del Centro Democrático, congresistas del Pacto Histórico, congresistas de la bancada de gobierno, de oposición como yo, independientes, quienes hemos alzado la voz de rechazo frente a la actuación del ministro de Vivienda. Le voy a dar un dato, ministro. Usted salió, en vez de pedir disculpas, a manipular y a instrumentalizar un discurso de la familia. Pues le voy a contar, aquí quienes realmente están haciendo sacrificios son los médicos y profesionales de la salud que llevan semanas, días sin ver a sus familias, son los camioneros que se han venido desplazando en el país poniendo todo de su parte para llevar alimento a donde no hay donde comer, ni siquiera hay techo. Han sido los jóvenes y las jóvenes voluntarias que se juntaron por sí mismos, por iniciativa propia, que sacaron de su salario para donar, para apelar a la solidaridad, como para que usted se vaya de paseo cuando ni siquiera llevaba 15 días de nombrado. Han sido los rescatistas que han puesto incluso su vida en riesgo, llegando a los lugares en donde en muchos casos el Estado colombiano no llega. ¿Y las familias de ellos no importan? ¿Y las familias de las víctimas del terremoto no importan? Porque no deja de ser tan egoísta y privilegiado que se nota que está completamente desconectado de la realidad. Milagro sería que Jaime Andrés Beltrán trabajara un sábado y un domingo. Milagro sería que realmente hiciera su labor. ¿Saben por qué? Porque Jaime Andrés Beltrán tiene múltiples investigaciones en su contra. Eso sí es un milagro. Saber cómo un personaje investigado por corrupción, como salió investigado durante su alcaldía en Bucaramanga, saber cómo terminó de ministro de Vivienda. Eso sí es un milagro. Saber cómo, a pesar de... Tiene un minuto, senadora, para que concluya. Hola. Eso sí sería un milagro, saber cómo un personaje con investigaciones en Contraloría, en Procuraduría, en Fiscalía, en todas las IAS habidas y por haber, terminó siendo ministro de Vivienda. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hoy amanecimos y el presidente Abelardo de las Priella premió a Jaime Andrés Beltrán encargándolo del plan Milagro. ¿Por qué no respetan un poco incluso a la gente que votó por ustedes? Me pregunto yo, ¿qué tanto le debe entonces el presidente Abelardo de las Priella a un personaje como Jaime Andrés Beltrán, que todos los santandereanos sabemos quién es ese personaje, como para que no pueda tocarlo, como para que no pueda removerlo de su puesto? Eso es lo que está haciendo, presidente, pagando favores con los ministerios que están ahí para servirle a la gente. No era que usted supuestamente iba a priorizar el mérito, iba a poner a los funcionarios que sí trabajaran a disposición de la gente. Pues si es así, sáquelo del ministerio, presidente Abelardo de las Priella, porque si usted no lo hace, lo va a hacer este Congreso con una moción de censura que yo, por supuesto, suscribí y que voy a apoyar.